la hemos llamado Alternativos en Residencial porque desde Build venimos haciendo una investigación de mercado, de tendencias, que la vamos a hacer de manera trimestral y bueno, durante los meses pasados hemos estado analizando con el equipo de Insights de Build, que parte de ello ha sido Sara en concreto, que está aquí con nosotros. Y una de las tendencias bueno, que hemos visto que pueden solventar las necesidades que el mercado va a demandar y el impacto que está teniendo todo el COVID, son los modelos alternativos, ¿vale? Entonces, en Build lo que hacemos es ayudar a las empresas a mejorar su posición competitiva, pero luego también hacemos nosotros una propia prospección de mercado para estar preparados para cuando nuestras corporaciones lo necesiten, ¿no? Entonces, con ello hemos querido aunar a expertos en el sector y bueno, y hoy tenemos con nosotros a cinco personas que, por un lado, yo creo que tienen en común una cosa con nosotros y es que todos tenemos una cierta edad ya con la que podemos sentirnos cómodos de la experiencia que tenemos en el mercado, cada uno en nuestros perfiles, pero más allá podemos ser usuarios futuros de estos modelos alternativos de real estate, ¿no? Ya sea en los diferentes segmentos de edad que hay, ¿no? Entonces, bueno, lo que vamos a hacer en el día de hoy es hablar de lo que son los modelos alternativos, cuál es el problema en concreto con el residencial. O sea, vamos a hablar un poco de lo que es el origen de los alternativos, por un lado. Vamos a hablar de la oferta existente actual que tienen este tipo de modelos y posteriormente pasaremos a hablar del futuro. Está claro que uno de los sectores que más se está viendo afectado, pues como parte de la economía, es el acceso a la vivienda y obviamente la imposibilidad de la gente de consumir está creando un problema estructural de fondo bueno, que parte de la gente que está aquí hoy nos puede ayudar a entender cómo podemos ayudar a la gente el día de mañana a solventar sus necesidades de acceso a la vivienda, ¿vale? Así que sin más voy a presentar a los ponentes. Por un lado tenemos a Alejandro Bermúdez, que es fundador de Aldas Real Estate Analytics y Data Director de Urbania International. Por otro lado tenemos a David Fernández Sirviente, que es Project Manager y consultor de estrategia e innovación y ex emprendedor de una plataforma de co-living que se llamaba TheHouse.tech, o sea que nos podrá dar su visión emprendedora de la parte. Por otro lado, José Antonio de Pedro, que trabaja, bueno, es cofundador de Community y Community se encarga de transformar esos activos de real estate en modelos alternativos y luego, por otro lado, también es consultor de Rialto Capital, que es un asset manager de real estate. Por otro lado, tenemos a Virginia Pérez Nieto, que es Country Sales Manager de Student Hotel y que tiene una experiencia muy dilatada en este tipo de residencial para estudiantes, experiencia internacional. Y luego, por otro lado, tenemos a Lucas Fernández de Araoz, que es asociado en Deal Advisory para KPMG España. Y bueno, yo creo que con estos 5 perfiles vamos a poder tener una visión bastante holística de lo que es toda la cadena de valor de lo que puede ser un activo alternativo de real estate, ¿vale? Así que, sin más, doy paso a empezar la mesa redonda y me gustaría saber, Lucas, ¿cuál es crees que es el problema de base que hace que surjan estos modelos alternativos? Y si nos puedes dar un poco una visión de cuál es el origen de estos modelos alternativos y cuál sería tu definición también. Bueno, hola, buenos días a todos. Bueno, yo creo que un poco en primer lugar y de lo que todo el mundo lleva hablando para los últimos años es el acceso a la vivienda, sobre todo en el caso del co-living para los jóvenes, ¿no? Y el nicho del mercado entre los 18 a 35 años, que es gente que
al final, por algún motivo, ante las dificultades de financiación de los bancos o la flexibilidad laboral de estos días o la precariedad también, lo que quiere es un modelo más flexible, ¿no? Que más allá de comprar una vivienda tradicional, también hay un cambio social en el cual los núcleos familiares no son tan grandes y unido a esa movilidad y flexibilidad hace que la gente esté menos tiempo en ciertos lugares, quiera moverse más y por algún motivo la vivienda en alquiler tradicional tampoco resuelve esos problemas, ¿no? Porque al final necesita una cosa más que aporte valor, que tenga más facilidades y que también aporte ciertos servicios, ¿no? Y que tenga una conexión con el entorno urbano muy fuerte. Entonces, yo creo que el acceso a la vivienda a los jóvenes es uno de los principales problemas por su capacidad de ahorro. La financiación bancaria tampoco está ayudando a ese acceso a la vivienda y hace que incluso esa demanda la está extrapolando a promotores hoy en día que están cambiando sus modelos de negocio de venta tradicional de viviendas a build to rent y a ofrecer muchos más servicios adicionales y convertirse en gestores más allá de una venta tradicional de viviendas. Lo que sí, al final, también me gusta, yo creo que hay una clara diferenciación o todavía no está muy claro el modelo eco-living que es. Yo creo que hay un poco también, a ver si Alejandro nos puede ayudar, porque al final con el social listening todos estos cambios y lo que la gente demanda de más flexibilidad, de más movimiento, es un poco lo que hace lo que va haciendo que la gente ya no quiera comprar viviendas, ¿no? Que la vivienda en alquiler está aumentando, que el acceso a vivienda sea más difícil y estos modelos de co-living cada vez son más atractivos. Eso Alejandro, no sé si tú puedes... Sí. Justo lo que ha comentado Lucas es lo que nosotros estamos viendo en Atlas con el social listening. Nosotros estamos continuamente analizando las redes sociales para ver qué se dice el social listening y lo que estamos viendo es que los principales perfiles que demandan habitaciones de co-living son aquellos perfiles que se declaran nómadas digitales, coworkers y sobre todo que buscan el plug and play. Es gente que se está emancipando, sobre todo la edad media ahora mismo en los co-livings está 31, en España es de 31 años, es gente que se está emancipando tarde porque es España y que no quieren lidiar con darse alta al wifi, contactar con Iberdrola, quieren plug and play, quieren llegar, tener estancias cortas y que todo el servicio esté incluido en la tarifa. Lo que hemos visto también haciendo el social listening es que el mercado del co-living es un mercado todavía inmaduro y voy a explicar por qué, que también redunda un poco en lo que ha dicho Lucas de que hay que definir el modelo. Los países que ahora mismo están más en boca de todos en el co-living son los países anglosajones, sobre todo California, que es donde nació, donde más orgánicamente está distribuido. También está distribuido mucho y se habla mucho en los países asiáticos, en Singapur, por ejemplo, y en Hong Kong. Y luego los siguientes países, es curioso, son los de habla hispana, sobre todo México, número 1, y Colombia. ¿Y por qué digo que es un modelo todavía un mercado inmaduro? Porque la mayoría de las comunicaciones en social listening son corporativas. Todavía hay muy poca comunicación orgánica, muy poca gente hablando del co-living, porque sí, la mayoría son empresas hablando de, oye, ven a mi co-living, en mi co-living vas a vivir bien, y hablando de las bondades, pero todavía hay poca comunicación orgánica. Y eso, cuando miramos los números de pipeline y de co-livings en Europa, también vemos que le queda mucho por avanzar. No hay ninguna ciudad en Europa, de las grandes, salvo París, que ahora mismo tenga más camas de co-living existentes que en pipeline. Yo que he estado estudiando mucho el mundo de las residencias de estudiantes también, eso es un número, es una auténtica barbaridad. Solo Oporto tiene más residencias de estudiantes en pipeline que existentes. O sea, el co-living todavía es un modelo que está muy por crear, muy por desarrollar y muy por entender. Pero lo que buscan es eso. La palabra que más hablan es comunidad. Es lo que más valoran. Nómadas digitales, plug and play, comunidad. Y Virginia, o sea, ¿tú qué crees de tu experiencia que has podido ver más en UK, que yo creo que son uno de los países más avanzados? ¿Qué diferencias culturales crees que impedimentan que esto avance un poco más rápido en otros países como puede ser más latinos, ¿no? Como España y los que comentaba Alejandro? Bueno, yo pienso que no es que haya menos interés. De hecho, se prevé que aumente el interés de los inversores un 40% el año que viene.
y es sobre todo porque la rentabilidad que da el modelo de co-living es como un 7,5 más alta que la que da el modelo tradicional de alquiler. También la dificultad de implantar este modelo es porque no está regulado, ¿no? Pero la tendencia es a la flexibilidad. Estamos en un nuevo modelo laboral, la gente quiere flexibilidad, es una economía compartida, donde dentro de, también decía, creo que era Alejandro, ¿no? que porque es España la gente se emancipa más tarde. Bueno, es que la oportunidad y los sueldos no te dan para comprarte un piso, ¿no? Hasta que no tienes cierta edad. Entonces esto te permite vivir en zonas céntricas, compartiendo alquiler, compartiendo quizá bicicleta, compartiendo ciertos gastos que realmente si tú los asumes solo, pues quizás no puedes. Y además combate el aislamiento social, que yo creo que ahora con el COVID, pienso, ¿no? Esto es personal, va a aumentar la demanda de co-living, porque la gente que ha estado aislada, por ejemplo, la NHS en Inglaterra, ha hecho mucha falta el coaching y mucha falta la ayuda psicológica, porque la gente que ha estado aislada y viviendo sola, y gente también de 18 a 35, a 45 años, porque el co-living ya sube a los 40, esta gente se lo va a pensar dos veces para volver a alquilarse un algo solo, y lo mismo pues busca algo más compartido, ¿no? De hecho, también se piensa que va a disminuir la demanda. Esto es algo que se piensa desde hace tiempo ya. Disminuirá la demanda de coworking y aumentará la de co-living, donde estás, como tú muy bien dices, ¿no? El modelo ya está súper implantado en Silicon Valley, y aquí está llegando. Pero, o sea, ¿creéis que la gente va a poder permitirse este tipo de alojamientos? Se supone que son un poco más caros que lo que es el alquiler tradicional, porque está provisto de más servicios, ¿no? Es una muy buena pregunta. Es una muy buena pregunta porque hemos estado estudiando la demanda y yo ya he pensado plantearlo quizás en el bloque de cara a futuro, pero una de las cosas que a nosotros nos preocupan es la demanda del co-living. ¿Por qué? Porque lo que hemos visto, por ejemplo, es que en Madrid la habitación más sencilla, la más, entre comillas, económica de co-living son 700 euros. 700 euros con un baño compartido, y las hay hasta 1.800. Si tenemos en cuenta una tasa de esfuerzo del 40%, que ya es bastante alta, eso significa que una persona, para permitirse esa habitación, tiene que ganar 35.000 euros brutos al año. 35.000 euros brutos al año, si la franja de edad target es de 20 a 40 años, es un porcentaje bastante bajo de la población. Entonces, una de las cosas que nosotros creemos a las que tiene que tender el co-living es hacia un modelo ligeramente más económico, quizás con menos servicios agregados, para poder explotar en cuanto a demanda, sobre todo en España. Estoy hablando de España ahora mismo. Sí, y bueno, yo creo que y además en el público que nosotros teníamos, por ejemplo, era 100% extranjero. Vamos, es que yo creo que eso también es una parte que el primer early adopter del co-living en España está siendo público extranjero, y que cuando ve el precio de las habitaciones y que las compara con precios que puede encontrarse en otras ciudades europeas, se da cuenta de que sí, que incluso aquí nosotros lo vemos como un poco más caro, el público nacional, pero en el público extranjero se ve como algo que entra dentro de los baremos de algo asequible, ¿no? De algo que se pueden permitir, y sobre todo también que viene a cumplir una serie de necesidades que va dando, como por ejemplo el que no te tienes que preocupar de establecer una línea de wifi, el establecer una serie de facturas o un contrato a largo plazo, y que les da esa movilidad del público que apuntaba antes Lucas, ¿no? Que es una parte que cubre sus necesidades. Entonces hay que ir viendo cómo se puede adaptar este precio al mercado nacional para que termine de unir ambas demandas, ¿no? Eso está claro. De todas formas, yo creo que ahí el cálculo de Alejandro es correcto, pero parcialmente incorrecto. Perdóname que te corrija, Alejandro. Pero, porque además creo que por el precio que has dicho me suena que es alguno de los espacios que hemos desarrollado más o menos. Creo que efectivamente depende del posicionamiento del producto del que estemos hablando realmente, porque al final nosotros cuando abrimos el primer co-living en 2017 empezamos a transformarlo, y el operador lo puso en operación en 2018. No, perdón, empezamos en 2018 y terminamos en 2018. Realmente al final depende del posicionamiento y con qué lo estemos comparando. Efectivamente, la tasa de esfuerzo que has comentado de un 35%
yo le elevaría casi a un 40% porque al final estamos incluyendo los gastos. Al final es una solución all included, llegan, tienen todos los servicios incluidos, ¿no? Pero creo que, por ejemplo, el posicionamiento del producto destinado a un modelo más clúster en el cual tenemos una habitación con un baño y luego tienen su acceso al salón y a las zonas compartidas, no es comparable directamente con un apartamento o con una habitación en piso compartido, sino que deberíamos compararlo casi con un estudio, porque en superficie equivalente que van a tener accesible a todo el edificio va a estar más cerca del estudio que una habitación en piso compartido. Comparto además la reflexión de Alejandro y David de que falta un poco de residencial asequible que permita y mejore la accesibilidad de los jóvenes a la vivienda y que efectivamente tiene que ir ligado por una reducción de los servicios añadidos porque es al final lo que encarece el producto y porque tenemos que dar una rentabilidad al edificio de, pues pongamos de un 4 o incluso un 4,5 si podemos, ¿no? Mejorándole no hay pues, respecto al alquiler tradicional porque si no, no vamos a soportar la inversión que tenemos que realizar en esos activos. Por lo tanto, creo que faltan modelos que se desarrollen un poco probablemente en la periferia de las ciudades y en zonas menos céntricas, porque al final si nos vamos a una zona donde tenemos un alquiler medio de 18 o 20 euros metro cuadrado, nos va a costar muchísimo desarrollar un co-living y tener que posicionarlo a 500 euros al mes la habitación, ¿no? Nos va a ser prácticamente imposible, cualquier inversor nos va a decir que es insostenible, porque además los edificios de Madrid tienen una geometría que es, como David, por ejemplo, se habrá enfrentado ya, ¿no? Pues tiene una geometría que es complicada y que no permite una densificación como a lo mejor edificios que podamos encontrar en otras ciudades donde tenemos más fachadas, la forma de la manzana es diferente. Madrid es particularmente compleja para hacer un modelo de densificación de co-living y eso ha hecho que haya presentado ciertas dificultades, yo creo, y que el producto que se haya desarrollado a día de hoy no sea un producto de un precio bajo o haciendo un target a salarios de 20, 25.000 euros al mes, que serían a lo mejor las personas que acaban de entrar en el mercado laboral. Bueno, yo por continuar, yo no creo que debamos de verlo como una alternativa al residencial en alquiler, porque al final en competencia en precios hay que poner en valor y la puesta en valor del activo, de las energías, de los servicios y pertenecer a esa comunidad que dicen hoy en día no solo física, sino también virtual, ¿no? Y el hecho de que vuestras cadenas y las cadenas de co-living estén implantadas a nivel internacional hace que esa flexibilidad de la que todos hablamos también sea siempre dentro de una misma marca, ¿no? Y que permita esa flexibilidad, que te permita mover a ti, que sin embargo dentro de los países y a día de hoy, pues cuando los fondos institucionales intentan, la LAU te obliga a 7 años, ¿no? Un contrato de arrendamiento. Entonces, ese modelo de flexibilidad es incompatible con cómo está regulado ahora mismo el residencial en alquiler. Y yo creo que ahí las estancias medias que vosotros barajáis, es muy interesante ese dato porque al final la ley te obliga a un máximo de 7 años, mientras que la estancia media en residencial de alquiler es de 3 y yo creo que co-living la estancia media es de 6 meses o incluso 2-3 semanas, ¿no? No, en los espacios que nosotros desarrollamos estamos en 10-11 meses, por ejemplo. La verdad es que creo que ha sido parte del éxito y sorpresa para todos de que el co-living, pese a que pueda haberse entendido como un producto tremendamente flexible en el cual va a haber una alta tasa de rotación, no lo ha sido tanto y tenemos al final quiere decir que hemos retenido al cliente. Es el gran éxito del operador de haber retenido al cliente. Creo que depende luego mucho del producto, ¿eh? O sea, hay gente en co-living que se está centrando en digital nomads y tienen una estancia media de 3-4 semanas. Depende mucho del producto que vaya. No sé, David, en el caso vuestro, pero por ejemplo, en los que nosotros hemos desarrollado que opera Urban Campus, es cierto que, bueno, depende del producto, depende realmente en qué posicionamiento estés, pero puedes hacer largas estancias, que es probablemente uno de los éxitos de haber conseguido demostrar que el producto, como tú dices, más allá de que lo llamemos co-living, es un producto residencial. Y para mí es lo que hay que entender, que es un producto que se mueve por las dinámicas del mercado residencial, oferta-demanda del mercado residencial.
Y que también, José, lo que decías, que también, por ejemplo, el coliving le falta por llegar a ese público de joven profesional desplazado por un periodo de 6 meses, que seguramente aumente bastante la rotación, periodos de 3 meses. Nosotros tuvimos un par de personas que venían pues, para hacer un proyecto y demás, y estaban de 2, uno estuvo 2 meses y otro estuvo 3 meses, ¿no? Entonces, cuando el coliving se adentre un poco en esta tipología de empresas que desplazan a empleados para proyectos puntuales, el coliving tendrá todavía incluso más cabida, porque antes lo que estaban cogiendo era un piso de alquiler corporativo que es bastante más caro y muchas veces con menos servicios. Y que para un empleado de a lo mejor una startup o una empresa un poco más emergente, estar en un coliving también te da un punto experiencial, ¿no? de algo diferencial, ¿no? que es precisamente un poco también de lo que yo creo que antes hablaba un poco Lucas, que es que no podemos, hay que definir bien el producto, porque no podemos seguir pues como lo que hicimos nosotros, que cometimos un error y por eso decidimos gestionar de forma distinta la estrategia de la compañía, que es que no podemos seguir cogiendo pisos compartidos muy bien diseñados y muy bien adaptados y llamarlos coliving. No podemos seguir haciendo eso, porque eso es otro producto, eso es un piso compartido con un servicio profesional, pero creo que donde radica verdaderamente la importancia del coliving es en la experiencia que genera de esas zonas comunes, el tener una comunidad de la que hablaba antes Alejandro. O sea, yo creo que hay ahí que cuando hablábamos de definir el producto tenemos que hacerlo muy bien en el futuro, porque se estaban cometiendo ciertos aspectos, ciertos cambios, ¿no? Que no podemos seguir cogiendo, reformar un piso y decir que estamos hablando de coliving, ¿no? No podemos seguir haciendo eso. ¿Creéis que es posible que alguien que sea estudiante y entre en una residencia de estudiantes luego pase a vivir en un coliving de Digital Nomads, esté ahí no sé cuántos años y luego forme una familia y luego cuando sea mayor vuelva a un cohousing de gente mayor? O sea, no sé si... Sí, muy buena pregunta. Yo creo que ese es el círculo, ¿no? Que se está empezando a tender a hacer ahora, sí. Claro, ese es el círculo. De hecho, cuando hemos visto el social listening, hemos visto que hay cierta frontera difusa entre el co-living y los serviced apartments, que es lo que comentaban ahora David y José Antonio, y por otro lado también hay una frontera difusa con las residencias de estudiantes. Al final, una habitación de PBSA en Madrid te puede costar fácilmente 1.000, 1.100 euros, también desde los 700 hasta los 1.500. Es incluso un sustitutivo para grupos de estudiantes o de amigos que vayan a estudiar a la misma ciudad. Entonces, por lo que estamos viendo, hay muchas empresas que lo que están queriendo hacer es captar la máxima cantidad de ciclo vital posible de sus clientes. Desde que son estudiantes hasta que con la residencia de estudiantes, en el co-living cuando se emancipan o cuando ya están trabajando, con el build to rent cuando ya están empezando a formar una familia, y luego ya con el senior housing independent living cuando ya son mayores de 55 años. Esa es una de las tendencias también que yo creo que se va a imponer en el futuro, que es las empresas de real estate más como operadoras de tu lifetime, digamos, más que constructoras de un producto y ya está. Virginia, si el Student Hotel solo cubre, digamos, ese periodo estudiantil, ¿hacéis algo por retenerlo? O sea, me refiero por hacer de embajadores de, oye, esto es un modo de vida que puede ser más a largo plazo, o como solo estáis ubicados, digamos, en ese periodo estudiantil, por ejemplo, si me equivoco, o sea, digamos que cómo tenéis la duración de vuestras estancias, ¿no? En función de los servicios que dais. Y yo creo que aquí podemos empezar a hablar de lo que son los modelos más híbridos que quizás... o sea, ayer escuchaba que hay modelos de residencias de estudiantes que permiten, por un lado, que la gente pueda estudiar en su propia habitación, pero luego también abrir esas zonas de coworking para seguir proveyendo de esos servicios si uno quiere, ¿no? Y poder elegir. Pues mira, por ejemplo, antes de contestar a tu pregunta en referencia a Student Hotel, en Estados Unidos, si tú te preguntabas, ¿no? si va a pasar de senior living a student housing en Estados Unidos, por ejemplo, creo que es Valeo, la empresa. Ellos lo que hacen, ellos han hecho ya y hacen edificios donde tú tienes en una parte student housing, en la otra postgraduates y en la otra incluso senior living. O sea, están conviviendo postgraduates en student housing con senior living. O
sea, que impossible is nothing, ¿no? Y luego pues puede pasar. A lo mejor yo cuando lo escuché por primera vez dije, pues senior living, pero realmente se pueden aportar mucho, ¿no? Son perfiles que pueden aportarse, ¿no? Y luego también en Madrid hay un proyecto de co-living para familias, ¿no? Entonces, que pues es un terreno con casas, con gente alike, que tienen hijos y que, o sea, que sí, claro que sí. En lo referente al student hotel depende, ¿no? Porque el modelo de negocio que tenemos, por ejemplo, en Barcelona no nos permite alojar nada más que a estudiantes y gente relacionada con el mundo estudiantil. El año que viene ya sí que vamos a abrir 3.000 metros cuadrados de coworking, ahí también vamos a meter co-living y entonces pues te podré dar más datos, ¿no? En Ámsterdam, por ejemplo, tenemos student housing que a lo mejor renuevan y hacen co-living, pero también la regulación es diferente, entonces es complicado que en un mismo edificio pase todo. Sí que hay de todo y a nosotros pues, lo tenemos, hablando de los modelos híbridos, tenemos hoteles valorados en 4 estrellas, tenemos dentro del mismo híbrido student housing, co-living, co-working y nuestros hoteles, ¿no? O sea, perdón, en nuestros restaurantes, ¿no? Y pues todo se basa un poco en la distribución, cómo distribuyes las habitaciones, cómo organizas los eventos y coexisten, ¿no? Los diferentes perfiles y además estás a lo mejor trabajando y al lado tuyo hay una persona de máster o un estudiante y todo te enriquece. Hablar con cada persona es una networking muy, muy buena y que está funcionando muy bien. Y yo espero que aquí en España, vamos, estoy segura que aquí en España va a funcionar también, tanto en el que tenemos para abrir el año que viene en Madrid como en el de la 22 en Barcelona. Y para ese desarrollo de marca que tenéis que hacer, y yo creo que tú trabajas bastante esa parte, digamos que si en España decís que hay que adaptar la cantidad de servicios que se proveen porque el poder adquisitivo quizás sea menor, ¿cómo esas pequeñas pinceladas que hacen diferente el modelo en Ámsterdam, por ejemplo, de la marca que estáis creando en España? O sea, ¿son unas diferencias reales o tampoco te comes mucho la cabeza en ese sentido? Intentamos hacer todos los hoteles con el mismo concepto porque lo que nosotros queremos también crear es una comunidad unida, ¿no? Una comunidad conectada y unida, ¿no? Que es más o menos el lema, ¿no? Entonces, sí que pues, incluso los eventos ahora, por lo del COVID, los hemos hecho virtuales y hemos unido todas las comunidades de todos los sitios. Entonces, sí que intentamos globalizar las cosas. Evidentemente, hay cosas en un mercado que no funcionan en el otro, pero... Y por supuesto los precios que se manejan en el hotel de París no son los que se manejan en Florencia, ni en Ámsterdam, ni en España. Eso sí que se adapta, pero los servicios, pues intentamos todos tener nuestro servicio de restauración, de co-living, de co-working, todo, ¿no? Pues si una persona de co-living, un digital nomad, está en Barcelona y quiere irse a Florencia, pues tiene el mismo concepto, ¿no? E intentamos que todo sea uniforme, pero adaptado a las necesidades del mercado, evidentemente, ¿no? Y al poder adquisitivo del cliente. Por supuesto. Una parte que me interesaba y que comentamos el otro día, José, era la parte de la tecnología, ¿no? O sea, todos esos espacios compartidos, digamos que donde la gente interactúa, ¿cómo proveéis, o sea, cómo pensáis que tiene que ser el co-living del futuro y qué tipo de servicios relacionados con la tecnología, tanto para dar el servicio como para monitorizar lo que pasa, estáis viendo que la gente demanda? Bueno, la verdad es que con respecto a la tecnología, independientemente de que sea co-living o cualquier tipo de producto residencial, intentamos implementarla a diferentes niveles. Voy un poco de arriba hacia abajo, ¿vale? Para que la explicación un poco de la tecnología sea más clara, porque la tecnología permite, desde tecnología como la de Alejandro, identificar aquellas zonas donde puede ser más interesante invertir en co-living, o ver un poco el feeling que te está dando una zona para cierto target de cliente, por lo tanto, sea co-living o residencial gestionado. Tenemos plataformas de gestión que están haciendo y vemos cada vez más plataformas de gestión que permiten optimizar los costes de asset y property management, que creo que es algo donde probablemente la tecnología va a desarrollarse más en los próximos años porque son
procesos dentro de los ciclos de inversión donde vemos que se va bastante dinero. Son procesos donde vemos que el property management especialmente y el facility management era algo que no está muy digitalizado y que una digitalización permite mejorar, y al final cuando tú estás mejorando cada euro lo estás mejorando también en la TIR que le vas a devolver a tus inversores, por lo tanto te preocupas también ahí. Si ya bajamos a nivel activo, tenemos tecnología que va a estar muy aplicada al usuario, a mejorar la experiencia de usuario, y tenemos tecnología que va a estar aplicada a entender nosotros cómo se está utilizando el edificio. Si empiezo por la segunda, solemos intentar digitalizar al máximo los edificios para intentar captar el consumo del edificio, cómo la gente utiliza los elementos de cada apartamento, de cada unidad residencial, de cada espacio, para entender bien si las hipótesis que hemos hecho iniciales de uso se están cumpliendo o no y si hay espacios que están infrautilizados. Seguimos luego con elementos que nos permitan a lo mejor entender si podemos desarrollar estrategias de mejora de la eficiencia energética. Entonces, vamos a utilizar, por ejemplo, sensores en las ventanas que nos permitan cortar el aire acondicionado, pero solo en ciertas zonas, y a la vez monitorizar el uso del termostato para identificar si hay ciertas temperaturas o hay ciertos patrones que podemos aprender para futuros edificios, ¿no? Al final también incluso el data nos permite mejorar el diseño de los edificios siguientes y es algo que estamos utilizando. Si lo bajamos ya, o la última capa sobre la que comentaría sería la parte de experiencia de usuario, ahí ya el abanico es bestial, ¿no? Y precisamente casi es difícil. La gente que está más en operaciones, o por ejemplo Virginia o David, que lo hayan visto más, saben que uno de los problemas es que tú al usuario no le puedes pedir que se descargue 5 aplicaciones diferentes, ¿no? Porque, por poner un ejemplo chorra, puedes desarrollar una aplicación buenísima para que haya una comunicación dentro de los usuarios de tu edificio y chateen, y al final lo mismo crean un grupo de WhatsApp y les es más útil porque WhatsApp lo utilizan todos los días, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer o cómo implementar tecnología de cara a mejorar la experiencia del usuario? Es probablemente la que es más difícil porque te obliga a entender bien el tipo de usuario que tienes y hasta qué punto te interesa y hasta qué punto no, porque además suele ser la inversión que es más costosa porque tienes que conectar las diferentes APIs, no es yo entiendo el consumo y punto. Y eso hace que probablemente pues empezamos a ver, nosotros estamos ya viendo aplicaciones que permiten generar actividades y crear actividades dentro de un edificio que generan comunidad. Por supuesto, en edificios de 2.000 metros cuadrados están bien, pero cuando llegamos a un edificio de oficinas de 10.000 metros cuadrados, donde tienes diferentes inquilinos, donde tienes espacios de coworking y espacios más corporativos, pues ya es genial, ¿no? O sea, se multiplica por 10. A mí, personalmente, lo que me gustaría es ver cómo esa tecnología, y creo que ahí el coronavirus nos ha ayudado bastante, ver cómo esa tecnología empieza también a utilizarse a nivel activos que son residenciales tradicionales, pero que permiten generar un micro-coliving sin necesidad de hacer un edificio, ¿no? ¿Cómo podemos colivingizar un edificio residencial y que gracias a la tecnología se cree una comunidad, ¿no? Parece una cosa chorrada. Nosotros siempre somos pros para crear espacios comunitarios dentro del edificio porque es lo que hemos visto que realmente genera el coliving y es la gran diferencia con respecto a un edificio residencial tradicional, pero utilizando aplicaciones tipo Nextdoor o cualquier otra similar a nivel más comunidad-barrio, ¿podríamos generar un coliving? Pues estamos seguros de que sí, y estamos seguros de que puedes generar valor, ¿no? Ahí la diferencia es que probablemente tienes una mezcla de usuarios tremenda y que, bueno, pues cómo hacer que todos ellos se hablen a través de la misma plataforma es ya un poco un reto, ¿no? Pero vamos, creo que la tecnología, lo importante es siempre entender con respecto a la tecnología que hay múltiples niveles y que tienes que hacerlo siempre con un enfoque de valor añadido. Si no, estás totalmente perdido porque puedes hacer The Edge, que es el edificio en Ámsterdam que mejor tecnología tiene a día de hoy en el mundo, pero te gastas tal pastizal, tal dinero, que realmente tienes que entender si realmente te estás generando y estás incrementando tu NOI o lo que estás haciendo es un poco un elemento de marketing, ¿no? Y ahí, Lucas, desde tu punto de vista, ¿cuál crees que es la resiliencia de este modelo y cuál es el escepticismo que pueden mostrar las empresas que llegáis a asesorar en cuanto a este tipo de modelos?
Bueno, yo al final las líneas grises, ¿no?, que antes comentábamos, donde todavía no está muy definido este sector de alternativos que dicen, que se queda un poco a mitad de camino entre el residencial de alquiler y el hospitality. Y entiendo que desde el punto de vista de hospitality puede estar más entendido, o encajes como de residencias de estudiantes que antes habéis mencionado. Sin embargo, cuando empieza a trasladarse al sector residencial, como decía antes José, es en verdad donde estás explotando al máximo tus activos, donde empiezas a hablar, donde empiezas a tener mejores retornos y donde todas esas sinergias a través de la tecnología empiezas a trasladarla al coste, ¿no?, al suministro, al property manager, al tal. Y entonces ahí es cuando verdaderamente se empieza a hacer atractivo para los usuarios, porque al final el co-living te está dando te está dando una comunidad, te está dando también mayor superficie y servicios, pero también te está dando un ahorro de costes, ¿no? Y lo que es la negociación y los costes a gran escala, que pueden ser más atractivos y para un institucional y a la hora de negociar contratos, que si estar tú mismo. Y bueno, y luego, por supuesto, pues la flexibilidad de la que hemos dicho, ¿no? Que entonces, a medida que el modelo va trasladándose al residencial, cada vez es más atractivo, pero siempre fundamental con la tecnología, como ha dicho José, para hacerlo atractivo a nivel de costes, ¿no? Y todas esas sinergias, ponerlas en valor. Yo ahí, Lucas, fíjate, estoy súper de acuerdo contigo, que es verdad que hay una serie de líneas grises, ¿no?, ahí de que el modelo pues parte de que hay una oportunidad en el mercado en el que el residencial puede evolucionar hacia un co-living, ¿no? El residencial tradicional puede llegar a convertirse en co-living, pero empiezan a aparecer ciertas particularidades del modelo que yo creo que cuando se empiezan a definir de una manera muchísimo más avanzada, empezará a desarrollarse co-living muchísimo más, ¿no? Porque claro, primero piensas en ese residencial que he encontrado, cuánto me va a costar transformarlo en un co-living, ¿no? Entonces ya tienes que ir vale, cuidado que la rentabilidad se me reduce, entonces empieza a haber ciertas piezas en el puzzle, ¿no?, que son bastante al principio complejas, ¿no?, que tienes que primero encontrar un activo en el que el coste de adquisición te permita transformarlo en un co-living si le sumas la inversión de transformación del activo, que seguro que ahí José habrá visto un montón de particularidades en la que muchos edificios que eran potencialmente podían ser potencialmente transformados en co-living, luego cuando veías lo que te costaba transformarlo y lo que te costaba meterle de inversión, finalmente decías, bueno, igual no es tan atractivo y tengo que pasar a la siguiente oportunidad, ¿no? Entonces yo creo que cuando empecemos a hacer un poco más de lo que, como hemos comentado ya aquí, ¿no?, de no irnos tanto al centro, salirnos un poco más hacia afuera de las ciudades, ¿no?, y de ir buscando esas oportunidades en las que el coste de transformación es que llega a convertir al activo en una oportunidad magnífica de mercado. Yo creo que todas esas líneas grises que vamos comentando un poco, pues se van a solventar muy, muy, muy fácil. Estoy completamente de acuerdo. La verdad es que esta mañana justo una compañera me ha pasado un mapa de los co-livings y de los apartamentos turísticos en Madrid y en Barcelona, en el cual se ve que están, un mapa de calor, se ve que están todos focalizados en el centro. Zona Sol, Malasaña y todo debajo de Gran Vía y por encima del Manzanares. Sin embargo, también comparando con ciudades europeas como Ámsterdam, Berlín, el modelo está mucho más deslocalizado. O sea, es mucho menos intenso en el centro. Y la pregunta es, ¿por qué en España somos tan intensivos en el centro? Yo creo que sí que hay un buen margen para crecer hacia el perímetro, sobre todo en cosas como el co-living. Sin embargo, Lucas ha dicho antes una cosa que me ha llamado la atención, que es la reducción de costes operacionales. Porque quizás a mí la lógica me parecía casi contraria y José quizás nos puede responder un poco, pero dado que hay cierta incertidumbre con las estancias, más cambio de gente, zonas comunes, tecnología, ¿eso no aumenta los costes de operación en vez de bajarlos en comparación con un build to rent o en comparación con una residencia de estudiantes, por ejemplo? Sobre todo esos cambios rápidos de gente, check-in, check-out, etcétera. Hombre, yo creo que Lucas era que la tecnología te permite optimizar los OPEX, o sea, que al final, una cosa chorra, si yo centralizo la instalación de wifi en un edificio, no pongo una línea de fibra por cada apartamento, pongo 3 líneas de fibra y alimenta todo el edificio, ¿no? Si puedo
sea, yo creo que, Lucas, corrígeme si, pero me da la sensación Sí, o sea, efectivamente los OPEX en un modelo, en el momento en el que entramos en el residencial gestionado, con respecto a un alquiler larga estancia donde no hago absolutamente nada, los OPEX se aumentan. La cuestión es cuánto eres capaz de incrementar el NOI, y es cierto que hay zonas donde subes un 15%, hay zonas donde estás un 0% por encima del alquiler LAU 7 años, pero estratégicamente te interesa porque estás diversificando tu cartera de activos, porque estás, al final un co-living lo que ofrece es una liquidez del activo muy por encima del alquiler tradicional, que es lo que resulta atractivo muchas veces al capital. ¿Qué es lo que sucede a la vez también muchas veces? Lo que comentabas de dónde están los activos centralizados, pues porque también, entre otras cosas, el capital es bastante, me tiro piedras contra mi propio tejado, pero el capital es bastante cobarde. No se atreve a entrar en zonas. Si yo dijera, en Madrid se crean 6.000 hogares de 1 y 2 personas al año, más o menos. Pero hay zonas donde tenemos una concentración mayor, otras menor. Hay zonas donde Carabanchel, por ejemplo, es una zona que está creciendo en hogares de 1 y 2 personas y gente joven se está yendo a vivir ahí. Sí. Yo personalmente desarrollaría a lo mejor no un co-living, a lo mejor desarrollaría un build to rent, a lo mejor más enfocado a familias, algo donde no metas servicios, como tú dices, para reducir costes. ¿Cuál es el problema? Que presentas eso en un comité de inversión y puedes tener ciertos problemas, ¿no? Te pueden decir, a lo mejor aquí haríamos una promoción para salir cuanto antes y no enfrentarnos a un potencial problema de gestión posterior porque es Carabanchel y no es tan atractivo. Yo creo que ese es el gran desafío al que nos hemos tenido que enfrentar, y de hecho cuando hicimos los primeros co-livings, cuando has dicho Malasaña, pues es uno y Moncloa es otro, porque eran joyas de la corona de la cartera, lo cual también tiene su mérito, porque al final 12% de la valorización de la Socimi fue destinada a alternativos y eran los activos que eran los más significativos de la cartera, pero también soy consciente de que, bueno, era donde menos riesgo estás asumiendo. O sea, al final tenías un mercado que es que el business plan no se te caía por ningún lado, ¿no? Porque sabías perfectamente que, hombre, ya no hablo del yield de salida, donde eso es un número que pones y esperas que se cumpla, pero realmente también al final son activos que a un comité de inversión te dice, venga, vale, porque si va mal el plan B está bien, ¿no? ¿Sabes? No nos vamos a enfrentar con... Y el C también, y el C también. Que, por ejemplo, es un barrio que a mí me parece tremendamente atractivo, o Puente del Berro, Guindalera, son zonas bastante interesantes. Pero bueno, voy a revolver un poco hacia atrás, pero realmente Usera, por ejemplo, es un barrio donde yo considero bastante interesante para invertir. Me gusta, muy interesante. Me parece que tiene unas dinámicas muy interesantes, pero el capital, de por sí el capital, y ya termino con esto, ¿no? Pero de por sí el capital ha subido, post-coronavirus, te ha subido el requisito de TIR, y seguro que Lucas lo has visto. O sea, de por sí te está poniendo más difícil buscar activos, pero a la vez te dice que dentro de M30, ¿no? Y tú dices, no encuentro, ¿no? Y tengo problemas para ello, pero bueno. Pues es curioso porque todos los estudios que hacemos de Data Science nos dicen que toda la corona sureste de Madrid, desde Carabanchel, Campamento, Usera, Villaverde, hasta el Cañaveral, toda esa zona es muy, muy buena para invertir en build to rent y en vivienda en alquiler. Otra cosa ya es el lado noroeste. Pozuelo, Boadilla, Alcobendas ya no son tan jugosos porque hay más poder adquisitivo, y lo que nos muestran los datos es que España, cuando hay poder adquisitivo, buenos contratos, al final la gente tiende a comprar. Sigue siendo un país de comprador cuando hay nivel adquisitivo y cuando hay estabilidad. Entonces, toda esa zona sur de Madrid, quizás con un poquito menos de renta, no hay tanto nivel de estudios universitarios, es lo que el Data Science nos dice que es muy bueno para invertir en co-living y build to rent. De todas formas, y por comentar un poco, creo que el capital, la gran ventaja es que está habiendo interés cada vez más, como decía Virginia al principio, en estos modelos alternativos. Vosotros, Alejandro, en tu perfil de Urbania lo habéis visto. O sea, al final, creo que el capital también ahora se está dando cuenta que la innovación, el pensar en una buena definición del producto es lo que es necesario. O sea, a la vez que he dicho hace 2 minutos que el capital
es cobarde, creo que era cobarde antes de 2019. El capital ahora es tremendo, pero te exigen una memoria de ESG, te exigen tener un poco de cuál es el valor del producto que estás haciendo, te exigen... O sea, se está volviendo algo, a mí personalmente y a nosotros nos parece mucho más atractivo porque genera que la gente quiera invertir en modelos, por ejemplo, de Student Hotel, que es un modelo que me parecía excelente, pero desde 2011 o 2000, no sé cuándo os fundasteis, pero desde el primero que abristeis. 10 años llevamos con el Colibin más o menos. Pues fíjate, ¿qué fue? ¿Ámsterdam el primero? Pues desde Ámsterdam City. Pues el de Ámsterdam ya era un hito, ¿no? Vosotros en Urbania habéis hecho también proyectos que son excepcionales y que muestran que el camino es hacia ese, ¿no? Entonces yo creo que, aunque el capital era cobarde, creo que el capital, y había gente aún así que se atrevía a invertir y que respaldaba proyectos como los proyectos vuestros de Alejandro y de Virginia, creo que cada vez más ese capital va a ir yendo también hacia estos tipos de modelos un poco alternativos. Lo cual es, damos palmas y todos estamos contentos. Cierto es que, oye, no deja de ser un reto, ¿no? Para todos. Sí, desde luego tenemos... Perdona, no, termina, Alejandro. Vamos a pasar con algunas preguntas. Desde luego es un reto. De todos modos, yo no he estado nunca en la primera línea de negociación, pero no olvidemos que hay dos tipos de capital. Un lado son los fondos extranjeros que son más proclives a quizás a buscar alternativos, y por otro lado están los bancos españoles. Eso ya, vamos, a eso tienes que convencerlos muchísimo y estás haciendo residencias de estudiantes y te envían modelos para viviendas de venta y tienes que explicarles varias veces, oye, que esto es una residencia de estudiantes, se alquila, es una habitación, no es una unidad de vivienda que venda, es continuo. En los bancos no se pone el modelo Colibin, pone residencial y ya está. Con residencial, sí. Joder. Oye, tenemos... vale, Lucas. Tened en cuenta que hemos dejado un espacio para preguntas, así que si quieres aportar algo, Lucas, y pasamos luego a las preguntas que nos diga Sara. Bueno, yo un poco por concluir lo que estaba diciendo José y Alejandro, ¿no? Que al final el capital, de cara a cubrir ese riesgo, y muchos modelos que vemos hoy en día intentan cubrir la parte esa de gestor, al final teniendo por detrás el backup del activo como residencial tradicional, como decía José, es un residencial en alquiler tradicional, incluso en muchos casos con su división horizontal, que en el peor de los casos yo pueda ser un gestor de vivienda en alquiler tradicional y echar el freno y volver para atrás, ¿no? Y mantener unas yields de todos, vamos, muy tradicionales de residencial. Y eso con muchos fondos o capitales lo estamos empezando a ver, ¿no? Que esa es también una manera de cubrir ese riesgo. Vale, Sara, si quieres, nos quedan 13 minutillos. Yo creo que las preguntas que tenemos pueden generar debate. Vale, yo lanzo un poco las preguntas y quien quiera contestarlas, pues que se sienta libre de hacerlo. La primera es, ¿cuáles son las diferencias entre modelos de co-living y co-housing? Pues si queréis, bueno, porque hace poco he estado trabajando con una promotora que estaba dudando entre co-living o co-housing y me preguntaban un poco eso. Y yo desde mi humilde, porque no soy experto en producto tampoco de co-housing, pero yo le explicaba el modelo un poco como lo que pasa que en Alemania, ¿no? Que un poco a colación pues es un poco el tema de que el coronavirus allí ha afectado menos porque las personas mayores terminan su vida profesional y salen de las ciudades hacia modelos de cohousing que allí ya existen, ¿no? Entonces, claro, cuando hablaban de por qué ha afectado tanto, por qué no ha afectado tanto, es porque allí ya estaban, digamos, que las personas en riesgo del coronavirus ya estaban, digamos, aisladas, ya estaban en sus pequeñas comunidades, ¿no? Alejadas de donde estaban los focos de contagio y un poco, pues, el del cohousing, imaginemos la típica urbanización que es de chalets, pues imaginemos que el chalet reducido 3 veces, un pequeño modelo habitacional con una cocina pequeña, con un salón, una unidad habitacional
pero mucho más grande que en la que tienes un poco más de intimidad, y luego lo que primaban allí eran las zonas comunes, ¿no? Las actividades lúdicas que había en comunidad, había espacios diseñados en la propia comunidad para el tema de convivir todos juntos, ¿no? Y que al fin y al cabo lo que tenías era una pequeña casa pero con unas zonas comunes tremendas, ¿no? Entonces, digamos que lo que hacían era reducir muchísimo el tamaño habitacional, la unidad habitacional, y congregar allí al mayor número de personas, que lo que buscan allí es un retiro, ¿no? Y de momento el cohousing está funcionando muy bien para ese modelo, para esa demanda, ¿no? Y el coliving es un poco más, pues como lo que hemos comentado, de tamaño de un edificio, muchas unidades habitacionales donde las zonas comunes están muy juntas y que hay menos intimidad porque solo tienes tu estudio, ¿no? Pero las cocinas son compartidas, incluso el salón es compartido. Entonces, bueno, pues digamos que yo creo que versa un poco en la ubicación, que sí que el cohousing está muy alejado de la zona urbe, y el coliving, pues yo creo que también la diferencia entre coliving y cohousing van también en el grado de privacidad y de tamaño que tienes de usabilidad de lo que has alquilado o comprado, ¿no? Porque en Alemania funciona también comprando, así que más o menos un poco yo creo que esas son las diferencias, de que yo he visto y más o menos he ido comentando. Sí, nosotros lo entendíamos como coliving individuales agrupados en torno a zonas comunes y cohousing familias agrupadas en torno a zonas comunes. Lo que sí que me gustaría es añadir una cosa a lo que ha dicho David, que es que en España sí que hay algunas comunidades de cohousing, aunque han nacido por iniciativa propia, que son habitualmente cooperativas, como por ejemplo Travensol, aquí en la Comunidad de Madrid, o varias en Andalucía, que habitualmente son comunidades enfocadas más a gente senior, que se jubila, se jubilan, construyen sus casas y se dedican a vivir allí. Sí, un poco dentro de nuestra investigación este mes que hemos estado haciendo desde la humildad y no ser expertos, hemos visto también un poco que el cohousing se asocia más a esas cooperativas que no solo promueven y luego hacen uso de la vivienda que se ha creado en torno a generar esta comunidad, y por otro lado coliving está más centrado en a lo mejor no ha habido detrás esa promoción o esa cooperativa por detrás tan involucrada en la generación de esa comunidad. Así que un poco... Vale, gracias. La siguiente yo creo que es más bien un poco saber vuestra opinión y creo que también está un poco relacionada con este tema. Dice G. Porras que se está pensando en desarrollar el modelo coliving desde la promoción inmobiliaria, es decir, funcionar tipo cooperativa enfocada a coliving y construir en función de las demandas y necesidades de los futuros propietarios. Sería más un coliving enfocado a venta. Yo sí lo he visto, ¿eh? Yo sí que he visto el interés de promotores inmobiliarios en el coliving, porque hay el problema que tienen los promotores ahora era encontrar suelo, y encontrar suelo que se pudiese adaptar a algo interesante, a un producto interesante, ¿no? Entonces, cuando veían esta oportunidad decían, oye, es verdad que si el modelo es descentralizado y que puede haber una oportunidad de hacer una promoción inmobiliaria enfocada a coliving, llave en mano, te hago hacías la viabilidad y salía interesante, ¿no? Yo ya he visto promotores inmobiliarios muy, muy, muy interesados porque lo ven como una alternativa bastante interesante. Claro, siempre desde el punto de vista de la promoción de promotores inmobiliarios. En plan cooperativa, que es lo que también indica un poco la pregunta, yo lo veo menos porque es gente más joven que no tiene capacidad para aportar dinero. De cooperativa yo creo que es un poco como la promoción, ¿no? Que hablábamos antes del cohousing, hacer promociones de cohousing. Eso es. Vale, Javier pregunta si tendría sentido un coliving sin capilaridad geográfica, es decir, enfocarse más localmente. ¿Y qué tamaño en ese caso? Porque entiendo que los UEs son clave. Hay un poco como lo de la capilaridad geográfica es lo que hacían en Alemania, ¿no? Es que cogían y directamente se iban a las zonas muy periféricas de Múnich o alguna zona así por el estilo y totalmente deslocalizado, bien conectado por coche o incluso por algún transporte público que estuviese muy alejado y la verdad que sí que tiene sentido. Vale, y hablando sobre el tema de las posibilidades más periféricas, Rochelle pregunta ¿qué adaptaciones se deberían hacer en la propuesta de coliving para llevarlo a áreas más alejadas del centro? Para llevarlo a áreas más... Sí, o sea, yo por introducir un poco, yo creo que lo que decíamos antes, ¿no? En cuanto a lo que decía Alejandro antes, en cuanto el modelo se vaya moviendo más
de una cosa turística del centro a una cosa funcional, las necesidades van a ser diferentes, ¿no? Me imagino. En cuanto a temas suministros, servicios, todo el tema de flexibilidad funciona de una manera diferente. No sé si José o Alejandro ibas a decir algo, perdona. Sí, que nosotros lo que hemos visto es eso, que los alquileres, o sea, si te alejas del centro tienes que competir contra alquileres más baratos. Entonces hay que adaptar un poco el modelo allá donde vayas, porque si sigues con el modelo del centro, te pones en competencia contra algo que es mucho más difícil competir. También tienes otro, en mi opinión, tampoco hay un estudio hecho 100%, pero también tienes ahora mismo que se está implementando la flexibilidad, tienes otro cliente, ¿no? Que es el nómada digital y que quizá su poder adquisitivo sea un poco más alto que la persona que está viviendo pues en esas zonas de las que hablamos, que no es lo mismo que el perfil de persona que se coge un coliving en el centro de la ciudad. Que hay muchas veces que si lo hacen por agencia de relocation agency, incluso la empresa te está ya pagando la parte del alquiler, ¿no? Es diferente cliente también. Vale, Luis Aguilar pregunta que de los modelos co-living, village, city center, vertical, impacto social, micro-living, temáticos, silvers, etcétera, ¿cuál creéis que se adapta mejor a España y a la situación post-COVID? Yo sí tengo que... Nos quedan 4 minutos, chicos. O sea, mi opinión es que a mí el de Village me gusta mucho. O sea, creo que hay mucho espacio en la Comunidad de Madrid, en Barcelona, en Cataluña y en muchas zonas de ciudades que el tema Village y demás de alejado del centro de las ciudades, así como más aglomeraciones y demás, a mí me gusta mucho, la verdad. ¿Qué opináis del concepto este de ciudad de los 15 minutos que se ha comentado tras el confinamiento, ¿no? Y el evitar desplazarse tanto para cubrir todas tus necesidades? Tiene que ver con eso, ¿no? Yo ya conozco una promoción que se va a hacer en la Comunidad de Madrid que es prácticamente una ciudad. O sea, puedes no tener que desplazarte. Si yo lo pensaba el otro día, si hubiese ocurrido la cuarentena allí, yo creo que hubiese sido para ellos idílico. Si hubiese sido una promoción para casi 2024 así, pero vamos, es una cosa que si hubiese ocurrido, es una ciudad, tiene centros deportivos, tiene todo dentro, así que a mí el concepto ese de co-living unido a village, city y demás, que no te tengas que desplazar mucho, a mí me gusta mucho. Nosotros estamos trabajando ahora en varios proyectos de regeneración urbana y van bastante en ese sentido. Se trata de inversión a escala mayor, por un lado en dos tipologías diferentes, una que sería cómo invertir en un barrio y transformar un barrio entero y demás, que obliga a repensar un poco los usos, todas las tendencias que hemos tenido, que ya se veían previo al coronavirus, que se están viendo ahora un poco aceleradas, que hay que identificar el timing de cada una de ellas. Y por otro lado, proyectos también como los que comentaba David, un poco a una escala también, gran escala, en la cual probablemente una de las cosas que más estamos viendo y que una de las tendencias que probablemente en la línea temporal de estas tendencias nuevas que estamos viendo aparecer es de las primeras, es el trabajar desde casa y qué impacto tienen, pues una de ellas es una descentralización de los CBDs y una deslocalización de ciertas concentraciones de oficinas. De hecho, los propios CBDs, la Défense en París o la City en Londres, empiezan a ver cómo pueden integrar el proyecto de Wembley Park, empiezan a ver cómo integrar residencial dentro de esos CBDs y a la vez tienes zonas un poco más alejadas que empiezan a replantearse cómo pueden introducir microespacios de oficinas en un modelo más similar al coworking en locales comerciales o en edificios si fuera necesario, que hace que un poco puedas replantearte modelos de co-living, modelos tipo de student hotel, donde empiezan a meter todas esas mezclas de usos a 3 niveles, residencial, trabajo e incluso F&B, y que puedas decir, oye, ¿por qué no montar un student hotel o un modelo similar de mezcla de usos en esas zonas descentralizadas, no situarlo en pleno centro de la ciudad, ¿no? Y yo creo aparecerán, lo más difícil de todo esto siempre es el timing y yo creo que es la gran dificultad del sector inmobiliario, es que antes hablamos de location y ahora hablamos de timing y creo que el location era más fácil de identificar que el timing, o sea que
Ahora todos esos proyectos requieren una inversión grande, no estamos hablando de proyectos de escala pequeña, hay un riesgo mucho más elevado que comprar 5 edificios en el centro de Madrid, y eso hace que, bueno, que te tienes que plantear muy bien, oye, como decía David, ¿abrir ahora es bueno? O espero 2 años o abro en 6 meses, ¿no? Entonces esa es la gran pregunta para mí de todos esos tipos de proyectos de gran escala. Oye, queda un minuto, perdona, Lucas. Virginia dijo Nada. que se tenía que ir. Si tenéis un par de minutitos, terminamos las preguntas y si no, despedimos a Virginia. Sí, o sea, yo por añadir un poco a la pregunta, estoy totalmente de acuerdo con José. Creo que va a haber un aumento de edificios mixtos, ofreciendo todo tipo de servicios, coworking, Airbnb a nivel local. También apostaría fuerte por los co-living temáticos, sobre todo para muchos hoteles y sobre todo los problemas que estamos viendo con los hoteleros ahora mismo, que creo que es una manera de poner en valor el modelo tradicional hotelero y de convertirlo en un modelo más de larga estancia, ¿no? Para poder subsistir a día de hoy. Que empezábamos a ver con hoteles boutique, pero que el modelo se irá extendiendo y se irá acercando mucho más al de co-living. Pero bueno, yo creo que la pregunta de Ediaz, de si tendría sentido o plantear barrios de co-living, creo que ya se ha resuelto en la última intervención y José ha puntualizado lo de los barrios. Así que paso a la siguiente, que es la última. Gen Marcos pregunta que cuando hablamos del perfil que viviría en el co-living, hemos hablado de las características del mercado español. Pero ¿creéis que el co-living podría ser una solución interesante para extranjeros que trabajan 100% remoto tras el COVID y elijan España para vivir? Buenísima pregunta esa, ¿eh? Hombre, yo por el perfil de cliente que tuvimos en The House, el perfil de solución interesante para extranjeros 100%, o sea, eran personas que venían incluso a abrir mercado en España, o sea, que lo veían como una opción muy, muy interesante y que además, sobre todo, este perfil extranjero que trabaja en remoto lo que busca es generar sinergias. Entonces, cuanto más conectado está con personas cercanas a su entorno, cuantas más soluciones le podíamos nosotros ofrecer de ponte en contacto con esta persona y que en apenas 2 meses no solo tenga una solución de residencia, sino que además tenía una solución para su propio negocio que trabaja en remoto, que a lo mejor pues puede intentar incluso llegar a conocer a pues estos desarrolladores y demás, pues nuevos proyectos en España asociados a su profesión. Vamos, yo creo que el co-living es una solución, no es que sea muy interesante, sino que es una solución que ahora mismo para ellos para ese tipo de perfil, para esa tipología de cliente extranjero que viene aquí a desarrollar trabajo, es prácticamente perfecta, ¿no? Una integración muchísimo mejor, de verdad. Incluso para aquellos que trabajan 100% remoto, no vienen a desarrollar negocio, pero dicen, ¿por qué no puedo vivir unos meses en España, otros meses en Portugal y luego Francia y voy cambiando? Eso es. Decía Varsavsky en Twitter que se ha pasado todo el confinamiento en Menorca y decía que esto que es una oportunidad bastante buena a nivel turismo, ¿no? O sea, pero turismo ya de larga estancia, para atraer a ese público extranjero que quiere disfrutar de las características de España. Bueno, pues oye, son las 12:02, así que yo por mi parte puedo seguir unos minutitos más, pero entiendo que Virginia tenía otra cosa que hacer, así que Virginia, si quieres te despedimos, te damos las gracias por habernos acompañado hoy y nada, para los que nos abandonen porque tengan otras cosas que hacer, que sepan que colgaremos el vídeo en nuestro perfil de LinkedIn para que podáis revisarlo, ¿vale? Muchísimas gracias a vosotros por invitarme y gracias por toda esta información y por esta colaboración, por todo. Muchas gracias. Hasta luego. Vale. Cuídate, Virginia. Bueno, pues si queréis, yo sí que me tendría que ir a las 12:15, o sea que podemos seguir si tenéis unos minutitos y si lo veis, si tenéis alguna pregunta entre vosotros, yo creo que es el momento. Sí, yo tengo una buena pregunta. Es una pena que Virginia se haya ido, pero nosotros al hacer, pero quizás José también me va a poder responder, al hacer los estudios de mercado, de dónde se promueve el alquiler, cómo está evolucionando el alquiler en España, vemos que el alquiler, el famoso diferencial entre el 23% de alquiler en España y el 34% de alquiler en la zona euro,
vemos que es en las grandes ciudades, es en Madrid, Barcelona y alguna puntual tipo Pamplona, Mallorca, etcétera, pero que en zonas como Andalucía, Extremadura, Murcia, La Rioja, está subiendo el porcentaje de propiedad. Entonces, mi pregunta es, viendo que la demanda parece ser que va a estar focalizada en las grandes ciudades y alguna en particular más, ¿planteáis expandiros a alguna ciudad de menor tamaño que no sea Madrid y Barcelona ahora mismo? Sí, la dificultad es el timing. Creo que las segundas y terceras ciudades van a tener una revitalización bastante fuerte. Antes comentabais, o sea, todos los puntos que habéis estado diciendo, en el fondo, el hecho de que venga un digital nomad, pues realmente, y seamos sinceros, ¿por qué se va a instalar en Madrid, no? Hombre, Madrid es una ciudad que está genial, te lo pasas genial los jueves en Ponzano, pero también puedes irte a Valencia y tienes el clima y tienes la playa, ¿no? O te puedes ir a Menorca, Mallorca o incluso Tenerife, que creo que había ya un co-living en Tenerife, que me pareció una idea genial, ¿no? Porque al final dices, puestos a elegir, pues el sitio más barato y donde mejor clima tengo, ¿no? Y no tengo que estar soportando un clima de lluvia europeo, ¿no? Entonces yo creo que esas segundas y terceras ciudades para mí tienen un interés bestial. La dificultad es identificar cuándo vamos a empezar a tener una demanda creciente del alquiler. Y eso a la vez te genera una consecuencia bastante directa, y es los suburbios de las ciudades, el plan de los berrocales, por ejemplo, ¿qué futuro tiene? Yo siempre he sido bastante crítico con ciertos planes urbanísticos en la periferia de Madrid, salvo Castellana Norte, que me parece un plan urbanístico excelente. Los berrocales siempre he dicho que su gran competidor no es Vallecas, es Segovia. Para mí Segovia es una ciudad que ofrece una calidad de vida superior, tienes una conexión con un AVE directo al centro de Madrid y una tendencia de crecimiento hacia del working from home, del trabajar desde casa, que hace que te plantees realmente si prefieres vivir en los berrocales o prefieres irte a vivir a Segovia. Entonces, ¿cuál es la dificultad? ¿Cuándo puedes entrar en Segovia, ¿no? ¿Cuándo puedes coger y decir, venga, vamos a invertir, vamos a sacar promociones? Te implica además un marketing digital bastante fuerte, implica que tienes que convencer gente que probablemente está... O sea, no es como Madrid, ¿no? Que al final tiene una fuerza de atracción y tú generas... intentas atraer de esa fuerza de atracción e intentas que vaya hacia tu activo. En Segovia es al revés. Tienes una fuerza de atracción que es Madrid y lo que quieres es intentar llevártelo a Segovia, ¿no? Tú que estás ahora en París, te ves volviendo a España, pero no te veo yo yendo a Segovia, no sé. No, además, yo soy de Segovia, bueno, he vivido 20 años en Segovia y no veo a José Pedro en Segovia, personalmente. Pero depende del carácter de cada uno. Lo que quiero decir es, o sea, es verdad que yo además, para empezar, soy una persona que antes del COVID vivía en un avión, o sea que no soy muy representativo de... Soy más urbanita, eso es cierto, que de vivir en Segovia. Pero vendes bien Segovia, oye, que también cuenta. Por supuesto. No, pero creo, a ver, son ciudades que necesitan también un empuje político, de infraestructuras. Salamanca es una ciudad que es excepcional, pero necesita un empuje político, ¿no? Pero con esto te quiero decir que yo creo que la inversión sí puede ir a esas segundas y terceras ciudades hacia una revitalización. Lo que es muy difícil es entender cuándo esa demanda va a ser creciente en esas zonas, ¿no? Frente a las zonas de Madrid. Y convencer a los inversores de que tienen que irse a esa zona. Eso es probablemente la dificultad. Lucas, ¿dónde veis que hay la localización de este tipo de activos dentro de España? No sé si hacéis un poco de advisory también para proyectos extranjeros, pero sobre todo es Madrid, Barcelona y, si me apuras, Valencia. O sea, no nos salgamos de ahí, ¿no? Bueno, yo añadiría como ha dicho José, o sea, al final convencer a un fondo en Nueva York que León o que Burgos son destinos muy atractivos, pues es complicado ubicarlos en el mapa de primeras. Entonces, bueno, sí te diría que destinos costeros como Málaga, Sevilla, y Canarias o Baleares son también muy atractivos, ¿no? Creo que no habéis mencionado Málaga, pero vamos, Málaga es una ciudad. Málaga es excepcional. Málaga es una ciudad que las dinámicas que ves de mercado, Alejandro, seguramente las que hayáis visto allí, son dinámicas que parecen de una ciudad
del tamaño casi de Madrid. Y ahí, mucho mejor que Sevilla, desde luego. Y ahí existe lo que tú has comentado antes, José, del empuje político. O sea, hay mucho esfuerzo por detrás para que la ciudad salga adelante como un núcleo económico potente. Es que hay mucho empuje. Sí. Sí, y eso se está notando mucho en la inversión. Por ejemplo, residencias de estudiantes es algo que en Málaga ha pegado un subidón tremendo en los últimos años e incluso que ahora vemos que está empezando a estar un pelín ya saturado. Que ya está tocando su techo. Yo incluso he visto ya sedes de esa gente pensando en establecer sede de empresa allí. O sea, que venir aquí y decir, oye, tengo la posibilidad de hacerlo en Málaga, pues perfecto. O sea, mi producto se encaja perfectamente en la ciudad. O sea, que allí seguramente el tema co-living, todos estos productos residenciales que va cada vez a tener una ciudad con muchísima más tipología de cliente, que no en la que simplemente de turista y demás, va a ser súper interesante para desarrollar cualquier tipología de alternativa residencial. Y no olvidemos que Málaga no solo es Málaga, sino toda la costa. Benalmádena, Fuengirola hasta Marbella y por el otro lado también, Rincón de la Victoria hacia Granada. ¿Y qué pasa con nuestros vecinos? Lisboa, Oporto. Bueno, eso son oportunidades, vamos, que es que les queda un recorrido increíble y ya hay mucha gente que... Yo hablaba con una persona de BNP Paribas en la parte de real estate, que cada vez que hablábamos, ¿no? Me decía, pero ¿y a Oporto y a Lisboa no? O sea, no, siempre nos decía, siempre intentaba mirar para allá porque decía, es que tengo oportunidades allí para dar y tomar, ¿no? Bueno, yo Lisboa tengo cierto... Nosotros estuvimos viendo en 2017, con uno de los fondos con los que trabajamos, estábamos viendo para entrar a invertir en Lisboa. Y recuerdo ver los planes de compra, los business plan eran comprar a 4.000 o 3.000 y pico y te decían vender a 6.000 euros metro cuadrado. Justo Yo que llevaba 10 años yendo a Lisboa decía, no me lo creo, o sea, no hay público para... No y se ha tanto, vendido, ¿no? O sea, reconozco que Y se lo ha han vendido hecho. y es uno de los errores que dices, joder, qué pena no haber invertido en Lisboa en 2016. Sin embargo, ahora tengo mucho miedo porque es una ciudad donde no se los precios de alquiler que existen ahora mismo no se sostiene con el público. Si tienes el público extranjero que de repente se va, la ciudad cae, no sé, no tengo los datos de demanda que a lo mejor puede tener Alejandro, que además conocen bien la zona. No sé si realmente puede pegar un petardazo de bajar 30% los precios. Es una tipología muy de Barcelona. Tiene unas características muy de Barcelona. Pero Barcelona tiene más demanda propia y más nivel adquisitivo que lo mantienen. Lisboa es justo, iba a comentar lo que ha comentado José. Estamos viendo que con un 60-70% del poder adquisitivo de Madrid tiene los mismos precios, incluso más altos. Claro. Creemos que eso realmente no es sostenible. Posiblemente haya alguna oportunidad que sí que salga, pero que en algún momento va a dejar de crecer. Lo hace más inestable, ¿no? Sí, o sea, un comentario, que sepáis que Sergio Rodríguez aquí es portugués y dice que está muy orgulloso de su doble nacionalidad, o triple, porque no sé si también es suizo, pero dice que Portugal es España, pero 5 años atrás. Pero ahora con el tema de cómo de bien lo han llevado el coronavirus, o sea, que se anticiparon y que han sido capaces de dejar abierta su economía o abrirla mucho antes que España. Esa recuperación más rápida, ¿creéis cuánto va a durar en relación a la diferencia de mercado que hay con España? Hombre, yo como economista formado que soy, también te digo que es que el problema que tenían en Portugal era que venían de un golpe, de un azote de la crisis mucho más fuerte que el que sufrimos nosotros. Entonces, eso de que es como España, pero 5 años atrás, bueno, sí, pero a la vista está que con mejor clase política que la nuestra en cuanto a toma de decisiones y demás, ¿no? Entonces, poco a poco yo creo que nos van a terminar cogiendo. Tampoco... Yo creo que Portugal se le puede poner equiparativamente con España al mismo nivel en muchísimos aspectos, pero como por ejemplo comentaba Alejandro, cosas que yo no sabía, ¿no? De esto que hace inestable al nivel en el detalle, ¿no? Tiene algunas peculiaridades que son más difíciles de manejar, ¿no? Vale, oye, pues yo me voy a tener que ir, os dejaría aquí. O sea, la gente que está todavía con nosotros, bueno, pues agradeceros que hayáis querido participar y
Y bueno, o sea, podemos seguir otro día, ¿eh? Pero es que tenemos cosas que hacer. De acuerdo. Yo cuando queráis, cuando queráis. Perfecto, seguiremos investigando sobre el tema y os tendremos en el radar seguro, ¿vale? Así que gracias a todos, creo que ha sido muy interesante y bueno, pondremos el vídeo a disposición de todos para que podáis sacar un poco de palmito con vuestras abuelas. Y compartiremos también con vosotros el trabajo que llevamos haciendo todo este mes respecto a real estate y todos estos modelos también. Más que nada por curiosidad, nada nuevo que no sepáis, pero también como habéis colaborado, pues yo creo que puede ser interesante. Bueno, de hecho, o sea, esto es otro tema. O sea, nosotros estamos mirando más en profundidad el impacto que va a tener con el tema comercial, ¿no? Del real estate y cuáles pueden ser soluciones para conseguir que esa oferta que está incrementando tanto a nivel comercial, de locales comerciales en las ciudades, pues porque ha habido un ahogamiento tan brutal de pequeños comercios y como hay otras soluciones que mayoritariamente salen en Estados Unidos y en UK de hacer ese tipo de plataformas Airbnb de alquileres short term de locales comerciales, ¿no? Y estamos viendo cómo puede ser esa parte de demanda, de oferta, qué tipo de cliente sería el ideal, sería realista pensar que se pueden conseguir alquileres recurrentes a corto plazo de marcas nativas digitales y demás. O sea que os mantendremos informados de eso porque creo que podéis darnos una buena opinión. De acuerdo. Muchas gracias por la invitación y por dejarme participar en esta mesa redonda tan interesante. Gracias, Ademita. Gracias a todos, ha sido muy, muy productiva. Vale, bueno, muchas gracias a todos y que tengáis buen fin de. Igualmente. Igualmente.